Bueno, buenas tardes. Yo creo que se me escucha bien al fondo, ¿no? Que vengo cortito de gas porque estoy saliendo de una bronquitis. Entonces, si bajo el tono, por favor decírmelo, porque lo mismo por inercia me vengo un poquito abajo. Lo primero es... pues buenas tardes, bienvenidos, ¿no? Que decía Miguel Ríos cuando empezaba un concierto. Y es una coletilla que me salió una vez y la verdad es que es bastante afortunada, porque son siempre buenas tardes cuando uno está entre amigos. Y está bien dar la bienvenida a quien te acompaña, ¿no? Quiero dar las gracias a mi asociación, a nuestra asociación, la Asociación de Amigos del Libro y las Bibliotecas, Luis de Guila, por haberme, y no es una forma de hablar, por haberme invitado a participar en este ciclo de conferencias sobre el quinto centenario, este ciclo de encuentros con el quinto centenario que organizan conjuntamente el Ayuntamiento y la Asociación de Amigos del Libro dentro de la creciente cantidad de actividades, de la creciente programación que se está llevando a cabo en Sanlúcar de Barrameda y desde Sanlúcar de Barrameda en relación con la conmemoración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Una programación que surge del cuerpo social, y las actividades de nuestra Asociación de Amigos del Libro también son prueba de ello, que parte de distintas entidades, instituciones, asociaciones, colectivos, fundaciones, centros de enseñanza, de primaria, de secundaria, incluso empresas, y que poco a poco va contribuyendo, también de las administraciones públicas, del ayuntamiento y de otras administraciones superiores, y va contribuyendo a que esa mancha de aceite, pero de aceite de oliva, pata negra, del bueno, del picuá, del sabrosito, ¿no? del amarguito, vaya creciendo y vaya haciendo que poco a poco vaya calando más el conocimiento relativo a la conmemoración de la primera vuelta al mundo, a ese hecho fundamental de la humanidad que, como sabemos, se produce entre 1519 y 1522, cuando un puñado de... yo no sé cómo calificarlo, de una parte de héroes, de otra parte de desesperados, de aventureros, de inconscientes, de profesionales, porque muchos de ellos eran marinos profesionales, se lanzaron a la mar desde Sanlúcar de Barrameda, más de 250, redondeando la cifra, el 20 de septiembre de 1519, y 3 años después, el 6 de septiembre de 1522, volvieron un puñadito de ellos al mando de Juan Sebastián del Cano a Sanlúcar de Barrameda, culminando la vuelta al mundo, ¿no? Luego entraremos en más detalle, sobre todo porque de lo que vamos a hablar hoy es del papel de Sanlúcar, bueno, del papel de Sanlúcar en la vuelta al mundo exactamente no, de Sanlúcar en Pigafetta. Yo por una vez he puesto un título sencillito de 3 palabras. Yo normalmente pongo unos títulos con subtítulos y muy largos, hago algún guiño, y esta vez no. Este ciclo de encuentros con el quinto centenario se organiza basándose en las comunicaciones de pequeño formato que se impartieron el año pasado en el primer Congreso Internacional sobre la Vuelta al Mundo, que, como recordaréis, tuvo lugar en septiembre de 2016 en el Castillo de Santiago. Ahora, hace un mes, hemos celebrado el segundo Congreso Internacional sobre la Vuelta al Mundo. Y había conferencias, había ponencias de mayor formato, y había comunicaciones, que son intervenciones cortitas de 10-15 minutos, en las que los investigadores poco más podemos hacer que plantear el tema que hemos propuesto. Todas esas comunicaciones se recogieron en el libro de actas del Congreso. Pero como supo a poco, claro, tú traes a un colega, o vienen los colegas investigadores, presentan un trabajo, hacen su PowerPoint, se preparan una conferencia y luego tienen, aunque sepan que tienen 10 minutos, a todos nos sabe a poco. Entonces se les abrió la puerta a plantear esas comunicaciones en la forma de conferencia, y es lo que venimos haciendo. El ciclo lo abrió mi amigo, compañero y colega Pepe Santiago en enero con una conferencia sobre la vuelta al mundo, basándose en su comunicación en el Congreso y en su artículo en el libro, y luego han seguido otros colegas investigadores, arqueólogos, historiadores, difusores, como Luis Parejo, como Diego Bejarano, arqueólogo e historiador de Jerez de la Frontera, que ha trabajado mucho y trabaja mucho en Sanlúcar de Barrameda, Rafa Montaño, José María Hermoso, Juan Manuel Piñero, y seguro que se me olvida alguien, porque siempre cuando se pone uno a decir nombres se le queda alguien en el tintero. El mes que viene es posible que tengamos una conferencia a cargo del profesor doctor Antonio Moreno Ollero, que está invitado a participar en el ciclo, y ya os informaremos convenientemente, pero posiblemente tengamos en diciembre. Descansaremos por aquello de que ya nos metemos en modo Navidad, y bueno, retomaremos Dios mediante en enero,
nuevamente con las comunicaciones que se han presentado al Congreso de la Vuelta al Mundo de este año, con lo cual seguimos teniendo canteras, seguimos teniendo banquillos, seguimos teniendo equipos y seguiremos celebrando este ciclo de encuentros con el quinto centenario a lo largo del año 2018, si no lo impide si el tiempo no lo impide, ¿no? Eso suele decir. Aquí delante tiene sitio, ¿eh? Por aquí delante tiene sitio, no lo ves, pero tiene. ¿Por qué Sanlúcar en Pigafetta? Sabemos que Antonio Pigafetta, el gentiluomo Antonio Pigafetta proviene de una familia notable de la ciudad italiana de Vicenza, es una ciudad del centro-norte de Italia, que a principios del siglo XVI era territorio veneciano. Por eso muchas veces a Pigafetta lo mencionan como veneciano, el veneciano Antonio Pigafetta. No era veneciano, era de Vicenza, pero Vicenza pertenecía a la Serenísima República de Venecia. Pigafetta es el cronista de la expedición. Pigafetta debió ser un personaje muy interesante. Paréntesis, me veréis que de vez en cuando miro el móvil. Ni estoy esperando ninguna llamada, ni ningún mensaje, ni es descortesía. Estoy intentando controlarme el tiempo, por vuestro bien, porque si no nos llevamos aquí esta mañana. ¿Sí? Como ya tengo voz y resuello, me dan al play y etcétera, ¿no? Pigafetta, mira Marina que me conoce como dice que sí. Pigafetta debió ser, yo lo he publicado, que a mí me da que Pigafetta era espía. Y no lo digo por inventármelo, sino porque el hombre iba a cubrir una misión, no solamente a recoger por escrito la crónica del viaje, que es lo que hace, sino que luego cuando vuelve él le entrega varias copias de su manuscrito al rey por supuesto al emperador Carlos V, ¿no? Pero luego le entrega otra copia a la regente de Francia, al rey de Inglaterra, al rey de Portugal, al Papa y al gran maestre de los caballeros de San Juan, de la Orden de Rodas, son los caballeros de Malta. Y luego al final se recoge, entre comillas lo de recogerse, con los caballeros de Malta. Yo siempre he pensado que Pigafetta, además Pigafetta lo embarcan como sobresaliente, sin ninguna misión, más allá de recoger por escrito el viaje en un momento dado. O sea, que él no se dedica al marineo, él no es marinero, ni lo ponen, o en teoría, nunca, ¿no? Entonces, este hombre estaba ahí para algo, que trascendía, creo yo, de la misión literaria. Que no digo que no fuera su misión principal, sino que él estaba ahí para algo más. Estaba para ver y contar, y no todo por escrito, para poder contar de verba, de palabra, cosas que hubiera visto, escenarios, paisajes, riquezas, tesoros, de espía. Y además estaba fuertemente vinculado a la Iglesia. Fuera directamente al Papa o fuera a los caballeros de la Orden de Rodas, que es por donde yo pienso que va, que una mano lava la otra, no son lo mismo, pero una mano lava la otra, que es por donde yo pienso que va la historia, porque luego cuando vuelve, realmente pues se convierte en caballero de la Orden de Rodas, él está enterrado con los caballeros de la Orden, siendo que antes no. Entonces eso seguramente fue, bueno, seguramente no lo sé, pero posiblemente fue el pago a un servicio, ¿no? No digo esto para hacerlo más interesante todavía, bueno, su epopeya, ¿no? 007 del siglo XVI, pero es que espías ha habido siempre. Todo lo que hay ahora lo ha habido siempre. A lo mejor ahora es del lino y antes era de esparto, por decirlo de alguna manera. A lo mejor ahora es digital y antes era analógico, pero siempre lo ha habido. Siempre. Y luego es un tío que no padece. Primero sobrevive. Luego no tiene grandes padecimientos en el viaje. Es decir, parece que o se buscaba muy bien la vida o lo cuidaron un poco, porque era como que tenía que sobrevivir, tenía que volver, ¿no? Entonces es un personaje que a mí me ha resultado siempre especialmente interesante, porque claro, tampoco es el prototipo del gran héroe, ¿no? Magallanes, que es el promotor de la empresa, Juan Sebastián del Cano, que es el que da el pelotazo porque vuelve, ¿no? Entonces son los grandes. No, este está ahí con la pluma, escribiendo, ahí callado, y luego resulta que es el que, bueno, Magallanes muere en el viaje, Juan Sebastián del Cano muere en 1526, este muere en 1534, es decir, incluso sobrevive en el tiempo a los demás, ¿no? Su memoria viva se prolonga, no mucho, pero se prolonga un poco más respecto a otros grandes aventuras, de los grandes personajes de la expedición, es el que más vive. Pues Magallanes, ya digo, muere en el viaje, el Cano muere en 1526 intentando dar la segunda vuelta al mundo, y Pigafetta muere en 1534, como digo, en su Italia natal. Pigafetta escribe la crónica del viaje y a mí me dio la curiosidad. ¿Saben ustedes? Uno coge el texto en formato PDF en el ordenador y le das a buscar y ¿sabéis cuántas veces aparece Sanlúcar en el texto de Pigafetta? Porque estamos con la falsa polémica, que evidentemente
y afortunadamente yo creo que está siendo cada vez más develada, cada vez más disuelta, ¿no? Como azucarillo en el agua, de si Sevilla, Sanlúcar, quién fue más importante, quién menos, de dónde salió la expedición, dónde salió realmente, dónde volvió. Es una expedición conjunta entre ni siquiera de las dos ciudades, para empezar un proyecto de Estado de Carlos V. La Vuelta al Mundo es un proyecto de Estado, un proyecto que Cristóbal de Haro, el burgalés Cristóbal de Haro, auspicia económicamente, que apoya a Hernando de Magallanes, quiero decir, son los dos de los grandes personajes de la expedición. Por supuesto, Magallanes, que es el que está ahí dando el callo, ¿no?, para que se haga la expedición. Magallanes, que viene del Índico, viene de la India, viene de la batalla de Diu en 1509 en la India, viene de ser marino portugués al servicio de la corona portuguesa, viene de expediciones por tierras completamente ignotas, viene con una mochila de conocimiento que muy poca gente tiene en Europa, que muy poca gente tiene en Portugal y mucha menos gente aún tiene en Castilla. Y este sabe qué teclas hay que tocar, como las conocía el almirante Colón. Gente que tiene conocimiento, la información es poder, ¿no?, que se ha dicho siempre. Magallanes tenía mucha información, tenía mucho conocimiento. Su socio capitalista, Cristóbal de Haro, que es el que le ayuda a abrir las puertas de la administración del Estado, Carlos V, que convierte la expedición en un proyecto de Estado, que la ampara y la permite. Y como ya digo, esa miríada de personajes que forman parte del entorno de la expedición. Pero uno coge, digo, por eso me refería con esto a la falsa polémica de si Sevilla-Sanlúcar es un proyecto de Estado, la capital del reino de Sevilla es Sevilla, las reales atarazanas están en Sevilla, la expedición se comienza a prestar en Sevilla, pero en Sanlúcar están 40 días. Tú no tardas 40 días en echarle gasolina al coche, ¿vale? Si se me permite la expresión chusca. Es decir, eso no es una paradita y seguimos. Eso es indicativo de muchas cosas. Hay más razones que avalan el peso de Sanlúcar en la expedición. Sanlúcar no es una escala de paso. Desde Sanlúcar se hacen a la mar. Yo muchas veces, cuando escribo, siempre recurro a lo mismo. Es decir, es innegable que en Sanlúcar la expedición se hace a la mar, se abre al mundo. Eso no lo puede negar nadie. Y que a Sanlúcar es donde vuelven. El primer sitio donde ya han estado y al que vuelven es Sanlúcar de Barrameda. Por tanto, la Vuelta al Mundo se completa en Sanlúcar de Barrameda. Que luego la expedición sigue a Sevilla. Natural, si la de aquí está en Sevilla. Donde hay que rendir cuenta de lo económico es en Sevilla, pero Pigafetta lo pone por escrito y deja claro que llegan a Sanlúcar de Barrameda, que es donde completan el viaje. Y no llegan por casualidad a Sanlúcar de Barrameda. Podían haber parado, visto de dónde venían, les hubiera llegado incluso mucho más fácil parar en Huelva. Porque dan una vuelta enorme para evitar la piratería magrebí, la piratería del norte de África, para evitar a los portugueses, y dan una vuelta enorme. Podían haber recalado en Huelva, pero es que en Huelva no les interesa, porque ellos tienen que rendir viajes en Sanlúcar, que es de donde han salido. Que ya sabemos cómo es, lo digo sin acritud, la administración española, y va hasta un mínimo de nada. No, tú no has hecho lo que tenías que hacer, no has llegado donde tenías que llegar, por tanto no has cumplido con lo que tenías que hacer y con lo que tenías pactado y acordado con la corona, con lo cual van a ser muy cuidadosos los que vuelven a la hora de, hechos polvos, si se me permite la licencia, hacer lo que tienen que hacer para que después nadie diga de arriba, no hiciste lo que por 50 millas no has... No, hombre, no, por Dios, que vengo de dar la vuelta al mundo de 3 años de navegación, ¿no? Pues Pigafetta, decía yo, se me ocurrió coger el texto de Pigafetta, la crónica, y buscar cuántas veces aparece Sanlúcar en el texto. Así, bueno, ¿qué peso real tiene la ciudad en Pigafetta? Tú coges el ordenador, coges el texto en PDF, como os he puesto ahí, hay 2 ediciones, las más recientes, que son las que he utilizado para hacer este pequeño trabajo. Uno, el libro de la edición del texto de Pigafetta que realiza Benito Caetano para la Fundación Civiliter, que se encuentra en esa dirección web y que te puedes descargar de manera gratuita el PDF. Y otro es el libro de nuestro gran amigo, lamentablemente y tristemente desaparecido, el llorado Francisco Pacheco Isla, con su edición del Pigafetta, del texto de la crónica de Pigafetta, edición ampliada. No se limitó Paco a transcribir y editar el libro de Pigafetta, sino que hizo comentarios, añadió el derrotero de Francisco Albo, lo amplió.
en una edición además de bastante empaque y de bastante buena calidad como tal, ¿no? Entonces yo cogí el libro de Caetano en PDF en el ordenador, le di a buscar Sanlúcar y aparecía Sanlúcar una serie de veces. Y bueno, a ver, y ahí una tontería, ¿eh? Me dio el punto de decir, bueno, ¿y Barrameda? Y aparecía Barrameda. Y luego ya dije, mira, esto, como me lo estaba leyendo, yo voy a ver de qué otras formas aparece citado Sanlúcar en el texto de Pigafetta. Y ahí, para mi sorpresa, vi que había otras menciones de Sanlúcar de Barrameda de otras formas. O sea, que no basta con decir Pigafetta menciona a Sanlúcar X veces y a Barrameda Y. Por lo tanto, X más Y, Pigafetta menciona a Sanlúcar de Barrameda Z veces. No, porque hay otras denominaciones, no muchas, pero otras, bajo las cuales Pigafetta está haciendo referencia a Sanlúcar de Barrameda. Y eso es fácil de comprender. ¿Por qué lo hace? Vamos a ver. Pigafetta escribe. Cuando tú escribes, tú intentas utilizar sinónimos. No vas a utilizar siempre la misma expresión porque queda feo. Tienes que hacerle ver al lector que tú dominas el léxico, que tú dominas el lenguaje. Pigafetta es italiano y está escribiendo para un público que no es necesariamente italiano. Entonces, él se ve en la necesidad, desde el punto de vista de lo formal, de manifestar su dominio del tema, pero también desde los fondos, ¿no? En la forma y los fondos es lo que está intentando, como escritor, lucirse. Entonces, claro, tú, si tienes que utilizar, disculparme, ¿no? Quiero decir, la palabra silla, pues no la vas a utilizar 30 veces. Dirás la silla, el asiento, el sillón. Utilizarás sinónimos, utilizarás variables para no estar siempre haciendo hincapié en el mismo término. Pues algo así es lo que hace Antonio Pigafetta con el concepto de Sanlúcar de Barrameda. Os he señalado aquí que la edición de Caetano, iré saltando, no me voy a parar en cuando tomo una referencia de la edición de Caetano y cuando la tomo de Francisco Pacheco, porque sería hacer mucho ruido y en realidad lo que varía básicamente es la paginación. Caetano 12, Pacheco 120. Bueno, ¿y eso qué? Y para leerlo, vale, pero para ir haciendo una exposición así puede ser farragoso, ¿no? El texto que utiliza Caetano está basado en la edición de 1800 de Amoretti, de la Biblioteca Ambrosiana, y en una traducción del historiador chileno José Toribio. Personajes de la circunnavegación, bueno, pues Magallanes y Elcano. Va a empezar, ¿no? Ahí tenéis con el gorro de pluma a Juan Sebastián de Elcano y a su vera a Fernando o Hernando de Magallanes, que son los grandes personajes de la Vuelta al Mundo. Magallanes el impulsor y el que la organizó, y Elcano el que la remató. Las 5 naos de Magallanes, la Concepción, la Trinidad, la Victoria, la San Antonio, Concepción, Trinidad, Victoria, San Antonio y Santiago, y la Victoria, que fue la única que consiguió regresar al mando de Juan Sebastián Elcano. Los avatares de la expedición son notabilísimos, desde sublevaciones, asesinatos, ejecuciones, conspiraciones, conjuras, secretos, canibalismo, no se sabe, pero yo me lo intuyo y lo temo, Antonio Pigafetta de Vicenza, que nace en 1480 y muere en 1534, como hemos dicho. Cuando Pigafetta se embarca en 1519 es un hombre de 39 años. Eso significa que es un hombre aún joven, pero ya en madurez. Es un hombre que ahora dicen que los 70 son los nuevos 40. Lo escuché en la radio el otro día. Y me decían, en la cadena SER estaban hablando de eso. Decían, los 70 son los nuevos. Yo me alegré. Digo, está bien. Yo voy para los 50, pues está perfecto. Bueno, no es, pero a lo que hacía referencia es a cómo es verdad que lo que se prolonga es la madurez. Yo, con toda la sonrisa, afortunadamente, que podamos esbozar, no es lo mismo un hombre de 39 años en 1519 que un hombre de 60 años hoy. Posiblemente un hombre de 60 años hoy tenga mucha más salud en todos los sentidos, más calidad de vida y más piezas dentales, por decir algo, propias que un hombre de 39 años, de un hombre de 40 años en el siglo XVI. Entonces, eso es así. Y un hombre de 50 años hay excepciones, evidentemente. Habría gente con 50 años en el siglo XVI que esté como una persona de 50 años hoy, pero lo normal es que la calidad de vida fuera otra, ¿no? Quiero decir con esto que Pigafetta es un hombre que seguramente ya viene de vuelta de muchas cosas, con 39 años
a principios del 16. Bueno, he aquí la media docena de formas largas, las 7 formas en las que Pigafetta se refiere directa, indirecta o incluso oblicuamente a Sanlúcar de Barrameda en su texto. Para empezar, habla de Sanlúcar, y no nos extraña que lo ponga por separado. Sabemos que el topónimo Sanlúcar de Barrameda, el nombre de la ciudad, es rico y complejo. Hay ciudades que tienen, bueno, en realidad hay ciudades que tienen nombres simples. No, te paras a pensar y los nombres de las poblaciones, los nombres de las ciudades, todos tienen un notable intríngulo, y te vayas al que te vayas, ¿no? Porque nada más que Medina Sidonia, por ejemplo, que lo tenemos aquí, ¿no? Medina Sidonia, que aquí no hace referencia al municipio gaditano, hace referencia a Sanlúcar de Barrameda. Pues nada más que Medina Sidonia tiene ahí la palabra Medina, que es árabe, Sidonia, que es fenicia en origen, pero que hace referencia también a la fase romana de la historia de Medina, cuando fue colonia Iulia ha sido caesarina. Con lo cual hay un potaje entre los árabes, los fenicios y los romanos en 2 palabras. ¡Pum! De golpe puesto, ¿no? Pues Sanlúcar de Barrameda no es menos, ni que va, ni mucho menos. Sanlúcar, si todavía hoy vemos afiches y vemos carteles en los que aparece el nombre de Sanlúcar separado y con mayúscula lo segundo. San Lucas también lo encontramos en algunos. A mí, yo soy sanluqueño adoptivo. Yo solo llevo en Sanlúcar 21 años, poquito, pero reconozco que a mí, que no soy sanluqueño de nacimiento, me da hasta coraje. Sí, joder, tan difícil es saberse el nombre de la ciudad. Luego reconozco que es cierto, que es verdad que, como es un nombre especialmente evocador, puede llevar a confusión, ¿no? De Sanlúcar, sabemos que viene del lugar santo, del Sanctus Locus, del Sant Locar, desde la antigüedad, y luego, por asimilación, pues el santo patrón, no por casualidad, en el escudo de Sanlúcar está el dios Apis, que diga Sanlúcar Evangelista, que es una referencia magmática que amalgama muchísimas cosas. Y es verdad que está el tetramorfo del evangelista Sanlúcar, es decir, su forma. Sabemos que los evangelistas, pues uno tiene forma de águila, otro tiene forma de león, San Marcos, otro de ser humano y otro de toro, pero que ese toro no es solamente el tetramorfo del evangelista, ese toro es el dios Apis, es Serapis, y ahí hay muchísima iconografía detrás que el cristianismo primitivo recicla y adopta, ¿no? Como la imagen de la Virgen María, que es la de Isis. Bueno, pues Pigafetta habla de Sanlúcar con la forma Sanlúcar. Barrameda, aparece también Barrameda, en relación con la advocación de Nuestra Señora de Barrameda. Pero cuando se está hablando de Barrameda, de Nuestra Señora de Barrameda, se está haciendo referencia no a Mondoñedo, no a San Sadurní d'Anoia, no a La Coruña, ni a Córdoba, sino a Sanlúcar de Barrameda. Quiero decir, alguien que coja ese texto debe saber, y el texto se lo indica, que se está hablando de aquí, solo que se está haciendo mención de otro tono de color distinto dentro de la misma paleta. Bahía. Es un término que emplea Pigafetta, habla de la bahía de Sanlúcar, cuando se refiere al litoral sanluqueño, a la costa, a la ensenada natural que formaba el río en Sanlúcar y que se refleja en la imagen de Sanlúcar que tenemos creada por Vingaerde, por Antonio de las Viñas, o Antón van Vingaerde, luego la veremos, en 1567. De 1522 a 1567, bueno, no es la misma época, no, pero si cualquiera de nosotros piensa en hace 30 años, éramos nosotros. Nos acordamos perfectamente, nos parece por una parte lejos en el tiempo, pero por otra parte historia nuestra y cercano, ¿no? Entonces no hay tanta diferencia entre 1522 y 1567, menos al ritmo en el que las ciudades se transformaban en el siglo XVI. La Sanlúcar que refleja Antón van Vingaerde para Felipe II, muy posiblemente refleja la imagen de la misma Sanlúcar de 1519-1522 bajo el reinado de Carlos V, ¿no? El padre de Felipe II. Medina Sidonia. Claro, uno ve Medina Sidonia en el texto y si lo ve así a vuela pluma, te dice, ¿Medina? ¿Qué pinta Medina aquí? No, es que no es Medina Sidonia. Hace alusión a la casa ducal de Medina Sidonia, ese término. Los Guzmanes son titulares de la casa hasta el siglo XVIII, cuando pasa a sus parientes, los Álvarez de Toledo, por extinción de la línea, como ha pasado al fallecimiento de la duquesa, son los González de Gregorio, ¿no? La transmisión del linaje por línea femenina históricamente lleva aparejado la pérdida del apellido, por aquello de que se antepone el del varón, pero bueno, eso es más largo de contar también.
pero en cualquier caso los Medina Sidonia, fueran los Guzmanes, fueran los Álvarez de Toledo, fueran los González de Gregorio como ahora, son duques de Medina Sidonia. Y cuando aparece el término Medina Sidonia en el texto de Pigafetta, no se refiere al pueblo de Medina Sidonia, se refiere a Sanlúcar de Barrameda, porque está haciendo referencia a la casa ducal de Medina Sidonia. Castillo. Cuando habla de castillo, cuando menciona Pigafetta el castillo, no está refiriéndose al castillo de Santiago, sino al recinto amurallado de la ciudad de Sanlúcar. Sanlúcar de Barrameda tiene un recinto amurallado de época medieval islámica, que queda algún resto todavía hoy en la calle Escuela, en un patio, en un edificio, alguna cosilla más puede quedar, y luego está la cinta de muralla medieval cristiana que erigen los Guzmanes a lo largo del siglo XIV fundamentalmente, y bueno, que tenemos restos muy transformados, pero los tenemos en el Arquillo de Rota y en la calle Gitanos, en el Colegio Albaicín, ¿no? Tenemos una muestra de esa cinta de muralla medieval, que es a lo que está haciendo referencia Pigafetta cuando habla del castillo, cuando dice que es un fuerte castillo, tal, ¡pum! Castillo de Santiago. De hecho, yo he puesto la imagen del castillo de Santiago, lo veremos. Pero no hace referencia solo al castillo, que es una parte de la cinta de muralla, el alcázar de esa cinta muraria, sino al conjunto de la cinta muraria. Y luego, el Guadalquivir, los términos Guadalquivir y Betis, que sí están haciendo referencia al río, pero los pone siempre en relación con los pone siempre. Hay veces que los pone en relación con Sanlúcar de Barrameda, porque está hablando del río Betis y del río Guadalquivir a su paso por Sanlúcar, y lo está utilizando como figura literaria, como metáfora, vuelvo a decir, para evitar la reiteración de términos, para que su texto sea más elegante, más ligero y más bonito, si se puede decir así, ¿no? En cuanto a Sanlúcar es la forma del nombre de la ciudad que utiliza Pigafetta. Aquí tenemos al emperador Carlos V, el artífice. Sin Carlos V no habría habido vuelta al mundo. Por lo menos no habría habido esta vuelta al mundo, porque si el Estado, en lugar de auspiciar el viaje, se hubiera opuesto, pues le habría pasado a Magallanes en Castilla lo mismo que le pasó en Portugal, que no le echaron cuenta. Lo mismo que le pasó al almirante Colón, que también intentó venderle el proyecto a distintos reyes de Europa, hasta que por fin la reina de Castilla, Isabel, le echó cuenta, y por eso la expedición del primer viaje y luego el resto de los viajes colombinos partieron desde Castilla, que es una cosa que a nosotros tampoco es que haya que mirárselo mucho, pero que se nos pasa por alto en la historia patria, es que Colón fue con ¿quién me compra este ramito? Fue intentando vender el ramito de violetas, quien se lo comprara, hasta que se lo compraron en Castilla, ¿vale? O sea que era un marino genovés. Ahora está de moda decir que es de otros sitios, pero bueno, era genovés. El nombre de Sanlúcar, tantas interpretaciones como hay. Bar Almeida significa en árabe tierra firme entre marismas. Yo no sé árabe, pero las cosas no es saberlo tú, es tener amigos que lo sepan. Entonces, a mí eso me lo explica un gran arabista, el profesor Rafael Valencia, que pese a ese apellido tan sanluqueño, no es sanluqueño ni tiene familia aquí, es catedrático de árabe en la Universidad de Sevilla, y hoy por hoy es el presidente o director de la Academia de Bellas Artes de Sevilla, o de Bellas Letras de Sevilla, exacto, de la Academia de Bellas Letras de Sevilla. Y en un congreso, en un curso de la UNIA en Marruecos, batallita, estábamos de cena del curso, y éramos los dos profesores en el mismo curso, teníamos la docencia en ese mismo curso, y me acuerdo, salimos del restaurante y estábamos en Río Martín. Estoy buscando porque estábamos en Río Martín, estábamos cenando en Martín. Y le digo porque Emilia Pienuar ha vivido allí. Y entonces le pregunté, oye Rafael, una duda que tengo yo, Barrameda, y el hombre me lo dijo como lo más normal, Barrameda, Bar Almeida, tierra firme entre marismas. Ya está. Claro, si uno piensa en la punta del monte, en la flecha que hay de todo lo que es, vamos a ver, los astilleros, Bonanza, pa'lante, esa es la Barra Almeida. Es la lengua de tierra firme que ya en la antigüedad, que sabemos que existía, y que por una parte estaba el río y el lago Ligustino, enorme, donde desembocaba el Guadalquivir, y por otra parte las marismas, lo que hoy son Navazo y demás, y toda la marisma salvando las distancias, que llega a Trebujena. Entonces, claro, te das cuenta de que
lo estoy diciendo muy mal y además sin un mapa, pero la Almeida, la Barrameda, vamos a ver, la calle Barrameda, ¿dónde da? Es que muchas veces no nos paramos a pensar en las cosas, no digo vosotros, digo yo. No nos paramos a pensar en las cosas, ¿no? Coge la calle Barrameda y ¿para dónde llega? La calle Sevilla, ¿para dónde va? Para Sevilla, ¿no? ¿Eh? La calle Jerez, ¿para dónde va? Dirección Jerez, ¿no? Pues la calle Barrameda, ¿para dónde va a dar? ¿Para Ubrique? No, va para Barrameda. Lo que pasa es que ya hoy no lo llamamos así. Pero está en nuestra memoria histórica fósil de la ciudad. Es un concepto fosilizado que manejamos. Lo tenemos tan interiorizado como respirar, que ni nos damos cuenta. Como ver, como mirar. Tú te das cuenta de que ves mal cuando ves mal. Mientras no, tú, coño, que mal veo. Y vas al oculista y te pones gafas, ¿no? Te mira la atención o lo que sea. Pero mientras no, tú lo haces de forma natural, como todas las funciones orgánicas. Pues Barrameda, la calle Barrameda, ¿dónde va a dar? A Barrameda. La punta del monte. Y luego otra cosa es el Sant Locar, el Sanctus Locus, el lugar santo, el templo del lucero vespertino. Y se dirá, bueno, pero el santuario no está en Largaida. No hay un santuario en Largaida. Sí, hay un santuario en Largaida, pero no va a haber un santuario en Largaida. Y otro en Regla. Y otro aquí arriba, posiblemente en el entorno de la iglesia de la O, que seguramente es un lugar santo desde la antigüedad. Yo no tengo ninguna base, como no me han dejado todavía meter la picola, pues no lo puedo decir. Pero si antes de la iglesia sabemos que pudo estar la mezquita, en la mezquita Aljama, la mezquita, el entorno del Ribat, que hoy está bajo el palacio, o dentro de, subsumido, me gusta a mí decir, en el Palacio Ducal de Medina Sidonia, más que ver los arcos árabes que hay, que son árabes, que no son mudéjares, que ha estado de moda durante mucho tiempo. No, esto es mudéjar. No, o sea, mudéjar, de época cristiana ya, no, bonito, no. Esos arcos, algunos de los arcos que hay en el Palacio de Medina Sidonia, y los tenemos todos en mente, son equiparables a los del Alcázar de Jerez y a los del Alcázar de Sevilla. Y estamos hablando de siglo XII, siglo XIII, época islámica pura, nada de mudéjar. Y la cerámica, y hay cerámica embutida en el tapial del lienzo de muralla que ha sobrevivido de época islámica en la calle Escuela, hay cerámica que a mí me ha datado también, quién sabe, pues nada, que mi amigo Enrique Domínguez, que es uno de los arqueólogos que excavó el cementerio islámico, la Macbara principal de Sevilla, que la data en siglo XI-XII. Cerámica dentro del tapial. ¿Sabéis el tapial? La acumulación de tierra pisonada, tal, con cal, y se hace la muralla, no de adobe, de tapial. Y ahí dentro pues se meten piedras, se meten aglutinantes, se meten restos de cerámica, fragmentos de cerámica, piedras, y hay cerámica en el tapial de la muralla medieval islámica de Sanlúcar, que es de siglo XI-XII. Por tanto, eso es una muralla islámica, por tanto es de siglo XI-XII. No va a tener ahí las jofainas de la abuela esperando para echarla. Esto que es una antigüedad lo vamos a meter aquí para tirarlo, no. Es decir, las cosas son contemporáneas al momento de su construcción. Pues por una parte está el lugar santo y por otra parte, que eso explica por qué la disociación entre Sanlúcar y por otra parte la Barrameda. Sanlúcar, en la edición de Caetano, por ejemplo, aparece en el texto de Pigafetta, aparece todas estas veces. Aparece 2 veces en la página 12 de la edición, o 3 veces en la página 12 de la edición de Caetano. Lo de menos, de verdad, es que ponga 1 página 12, 1 página 3, página... Eso es lo de menos. Lo demás, o página 12-13, esas son las referencias en las que Pigafetta menciona a Sanlúcar de Barrameda. ¿Vale? Lo tenéis ahí. Esto está publicado. Así que daros cuenta, la última es esa, el texto famoso, la que pone página 146, 5, página 146, es cuando Pigafetta dice: desde que habíamos partido de la bahía de Sanlúcar. Está hablando de cuando salieron a dar la vuelta al mundo. Pigafetta. Desde que habíamos partido de la bahía de Sanlúcar hasta que regresamos a ella, te está marcando el circuito de la vuelta al mundo. El cronista de la expedición. El que se lo ocurrió. El que lo sudó. Lo demás son polémicas artificiales. ¿Vale? Yo no estoy haciendo aquí ningún tipo de patria chica, pero bueno, es que el que le encargaron que lo escribiera y estaba allí y se lo cargó entero, es el que te lo está diciendo. Desde que habíamos partido de la bahía de Sanlúcar hasta que regresamos a ella, recorrimos, según nuestra cuenta, más de 14.460 leguas y dimos la vuelta al mundo entero, yendo siempre de este a oeste. ¿Dónde y cómo y cuándo y de qué forma dieron la vuelta al mundo entero? Saliendo de Sanlúcar y volviendo a Sanlúcar. Y lo dice el cronista de la vuelta al mundo. ¿Vale? Es que
Verás, pasa con la historia. Es verdad que los textos... Había un personaje, el que yo conocí, que decía que el papel lo soporta todo. Sí, hombre, claro, lo soporta todo. Pero verás, es que aquí te lo está contando el que fue a contarlo, ¿no? Bueno. Barrameda, Bar Almeida, la tierra firme entre marismas o entre aguas someras, ¿vale? El segundo término del nombre compuesto de la ciudad, Sanlúcar de Barrameda. Y ese nombre dual de Sanlúcar de Barrameda, a mí lo que me está hablando es de distintos núcleos de población que hoy ya están unidos, porque Sanlúcar, que sería originalmente el contexto del barrio alto, y luego ya el arrabal de la Ribera, donde el barrio bajo, y Barrameda son dos espacios disociados, es decir, uno está aquí y otro está aquí, pero que hoy ya se han juntado. ¿Por qué? Porque han crecido ambos, fundamentalmente ha crecido Sanlúcar, que ha alcanzado a Barrameda, pero que son dos Barrameda que hoy la llamamos Bonanza. Y no solo Bonanza, es Bonanza y un poco antes y un poco para allá, ¿vale? Y tanto así Barrameda tiene carácter que las cantigas de Alfonso X el Sabio lo recogen. La primera mención histórica de Sanlúcar de Barrameda, que se conocía y se admitía, era una cantiga de Alfonso X el Sabio, estamos hablando, por tanto, de segunda mitad del siglo XIII, donde aparecía Barrameda. Cuenta un milagro de un barco que se hunde, una mujer que va en ese barco que se hunde, se encomienda a la Virgen y se abraza para salvarse a un saco de harina en el agua. Está bien, eso no flota. Pues se salva. Se salva porque se había encomendado a la Virgen, ¿vale? No se fue para abajo, se salvó. La harina milagrosamente flotó. Pero aquí mi amigo Vicente Rabadán, aquí presente, y este que les habla, fuimos capaces... Todavía no nos han desmentido, y de eso hace unos añitos, Vicente, yo te voy a estar esperando que venga alguien y diga, ¿se han equivocado? Pues no lo han dicho. Fuimos capaces, gracias fundamentalmente, no lo digo por dorarle la píldora, no hace falta porque es amigo, al trabajo previo de Vicente, a la recopilación de información histórica, numismática en este caso de Vicente, de ver que la primera mención de Sanlúcar de Barrameda no es la cantiga tal de Alfonso X el Sabio donde se habla de Barrameda, sino que la mención primera de Sanlúcar está en unas monedas árabes de finales del siglo XI, principios del siglo XII, de, si me equivoco me corrige, porque tú te acuerdas más que yo, de Yusuf Ben Tasufin, que es el primer emir almorávide que invade la península ibérica desde Marruecos, desde lo que hoy es Marruecos, evidentemente entonces no era Marruecos, pero de lo que hoy es el norte, de lo que hoy es Marruecos, y acuña moneda, además moneda de prestigio, monedas de oro y de plata, en la que aparece el nombre de Sanlúcar. Posiblemente eso indica la existencia, casi con toda certeza, con toda posibilidad, de una ceca islámica, es decir, una fábrica de moneda portátil. La ceca, los ejércitos en movimiento tenían una ceca propia. Y habría habido una ceca aquí en Sanlúcar que durante una serie de años, durante un tiempo, estuvo produciendo moneda. Había una única moneda publicada, el nombre de Sanlúcar, moneda publicada pero perdida, moneda publicada por Vives en el siglo XIX y perdida, pero luego, gracias, vuelvo a decir, a la labor de recopilación de Vicente Rabadán, aquí presente, pues fuimos capaces de, apoyándonos en arabistas y en numismatas de la Real Academia de la Historia, de ver que, bueno, que blanco y en botella leche, que negro y con cuerno toro, y que había, pues no me acuerdo cuántas eran, Vicente, 10, 11, cuántas eran, unas pocas, ¿no? Hay un par de ellas, Pero bueno, una decena de monedas de prestigio, no calderilla, que es moneda de Estado, que es moneda con la que el Estado muestra la autoridad, hace los grandes pagos y dice, aquí estoy yo. No es lo mismo un Bin Laden de 500 que una monedita de 2 céntimos. Eso creo que nos queda a todos bastante claro, ¿no? De que hay una diferencia, pues, en la antigüedad, en la Edad Media, más todavía. Había que proteger más el cuño, había que tener bien guardado la ceca, es decir, que eso lleva... Alguna vez hemos hablado de ese tema y alguna vez podíamos retomarlo. La cuestión es que la mención más antigua de Barrameda está en las cantigas de Alfonso X el Sabio en el siglo XIII, y la mención más antigua en términos absolutos hasta el momento presente de Sanlúcar de Barrameda es de siglo XI. Y eso se ha autentificado desde Sanlúcar de Barrameda. No es por lo hicimos Vicente y yo, que es verdad, no, es que se ha hecho desde aquí. Y está bien, ¿no? Que las cosas se hagan desde las propias ciudades, ¿no? Y se extiendan desde aquí. La cuestión es que este término Barrameda aquí hace alusión a la Virgen, ¿no? A la figura de la Virgen. Bonanza, el término bonanza, bueno, Barrameda, Zanfanejos, el pago de Zanfanejos,
bonanza. El término bonanza hace referencia a eso, a la bonanza del clima, aquello a lo que se encomiendan los marinos a la hora de navegar. Y hay una relación, bueno, Buenos Aires, por ejemplo, se llama así por bonanza, por nuestra bonanza, por la Virgen de aquí, porque es Nuestra Señora de los Buenos Aires que son la bonanza. Y estos Buenos Aires, esta bonanza, esta advocación mariana llega aquí desde Cerdeña, desde el Mediterráneo central. La ciudad de Cagliari, en Cerdeña, la capital de Cagliari, y lo conozco porque he vivido allí, Cagliari está rodeada por agua en 3 de sus 4 lados, porque tiene el mar al frente y marisma por 2 sitios. Es un peñón, un yacimiento, un emplazamiento fenicio de libro, un sitio rodeado de agua, además de agua insana. La malaria la erradicaron en Cerdeña los americanos en 1946, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial. Malaria, ¿eh? O sea que estamos hablando de... En Roma había una condena peor, en la Roma imperial, una condena peor que la condena a muerte, que era la condena in Sardiniam, que te mandaran a Cerdeña. Que eso es lo que le hace Calígula a Séneca. Calígula quiere matar a Séneca, porque le da la lata, claro, con la moral y demás. Y entonces es Claudio el que lo convence a su sobrino de que todavía hay, para salvarle la vida a Séneca, de que hay una condena peor que la muerte, que es el exilio en Cerdeña. Y estaban totalmente equivocados. Cerdeña es un sitio maravilloso, yo os lo recomiendo a todos porque es una cosa preciosa, perfecta, para perderse. O para no perderse, para estar allí. La cuestión es que desde lo mismo que desde el Aventino se controla la ciudad de Roma, y se ve en una vista maravillosa de Roma, una de las mejores vistas en perspectiva sobre Cagliari es la colina de la Madonna di Bonaria, que es copatrona de Cagliari. Hay un santuario en altura de Nuestra Señora de los Buenos Aires, de Nuestra Señora de Bonanza, y hay un lazo de conexión entre, que no me pidáis que desarrolle, porque eso es un tema que tendré que profundizar, pero hay un lazo de conexión entre la Bonaria sarda del Mediterráneo central, la bonanza sanluqueña y los Buenos Aires argentinos, que ahí sí que es que Buenos Aires se funda desde la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, y por eso, ¿no? Por eso quiero decir esa carga religiosa fuerte de Barrameda. Pues bueno, lo que te dice el texto de Pigafetta es esto, ¿no? Algunos días después de la llegada aquí, el comandante en jefe y los capitanes de las otras naves se vinieron en las chalupas desde Sevilla hasta Sanlúcar y se acabó de habituallar la escuadra. Todas las mañanas se bajaba a tierra para oír la misa en la iglesia de Nuestra Señora de Barrameda, y antes de partir, el jefe, Magallanes, determinó que toda la tripulación se confesase, prohibiendo en absoluto, por completo, que se embarcase mujer alguna en la escuadra. ¿Vale? Esto nos abrirá la puerta a una serie de consideraciones. La imagen que tenéis aquí abajo es de la fachada de la biblioteca del antiguo ayuntamiento, cuando se hizo el videomapping el año pasado sobre la circunnavegación, ¿no? Bahía, esa es la perspectiva que crea Antonio de las Viñas, Antón van Vingaerde, de Sanlúcar, es muy conocida. Antón van Vingaerde es un flamenco al servicio de Felipe II, súbdito de la corona de España, que hace, por encargo del rey, una serie de vistas de ciudades de la monarquía hispánica, y entre ellas hace Cádiz, hace el puerto de Santa María y hace Sanlúcar de Barrameda. A Vingaerde se le recrimina que bueno, que no es muy preciso, que no, pero vamos a ver, señores, que este hombre trabaja a badeo y con bulla. Él, además, que tiene alma de artista, crea paisajes reales, pero los dulcifica. Hay cosas en las que se equivoca, ¿no? Aquí porque no se ve bien, pero se equivoca, por ejemplo, alguna vez en la identificación de un monumento. Pero claro, es que hoy tenemos internet, tenemos Google, vamos con la tablet, vamos con el móvil, y si no tenemos quien lo maneje, y si no lo hacemos nosotros, le preguntamos a alguien que controla. Pero ahora en el siglo XVI, ponte a base de información que te han recopilado a si esta es la iglesia de Santa Eufrasia o de Santa Eufemia. Pues te equivocas. Como pueda te equivoca, porque los duendes tienen esa. Entonces, es que se equivoca. Vamos a ver, es que el trabajo que hace Vingaerde es monumento. Yo parto de la base, paréntesis que abro, a mí me cuesta mucho trabajo ponerle falta por las malas al trabajo de los demás. A mí me enseñaron en mi casa a respetar el trabajo ajeno y a buscar el lado positivo del trabajo que hacen los demás. Sobre todo, creedme, cuando es algo que yo no sé hacer. Ahí me quito el sombrero. Yo veo que el chaval de allí con la cámara, saludos, joven,
y me callo la boca porque yo a mí me dan eso y me lo cargo, ¿entiendes? O sea, que no lo digo por hacer la gracia, es que cuando tú no sabes de algo, calla y escucha. Y ahora, y como está de moda siempre que lo que han hecho los de antes que nosotros, o los que tienen más edad que nosotros, es peor, ya no sirve, es no sé qué. Bueno, ¿qué pasa? Yo no es que me vaya haciendo mayor, que también es que yo trabajo historiografía arqueológica, me dedico a estudiar lo que han hecho arqueólogos de hace 100 años. Que antes lo normal era denostarlo, criticarlo, y ahora pues te vas dando cuenta, afortunadamente, de que no. De que con las condiciones, yo siempre pongo el mismo ejemplo, cuando dentro de, no sé si 100, 50 o 200 años no exista ya la cirugía, porque no haga falta, y lo arreglen todo con química, porque la solución no sea quirúrgica, es decir, abrir, sino química, prevenir, un tratamiento, dirán, ay, que ve que salvaje los médicos del siglo XX que rajaban. O sea, ¿te imaginas? Se pondrán, ¿no? La gente dice, que te tenían que abrir la barriga, es una salvajada, y será una salvajada, y sin embargo hoy salva vidas. Sin embargo, hoy salva vidas. Poco la arqueología, igual, con la historia igual, y con el trabajo de Antón Vingaerde igual. Luego, lo que sí es cierto, ¿veis? S. Lucas, San Lucas. ¿De qué forma lo llama? San Lucas. Es como Vingaerde llama a la ciudad. ¿Vale? Esto no es Pigafetta, es Vingaerde, pero va dentro de lo que estábamos hablando antes del nombre, el polimorfismo del nombre de la ciudad. Luego, la bahía. ¿Veis aquí la curva que hace? Pues esta curva no es artificial, no se la inventa Vingaerde, era así. Imaginad la ciudad, esto que está aquí, ¿veis la cuesta Belén? Aquí sinuosa, se ve regulera. Castillo, el palacio, que es esto de aquí, la iglesia de la O, aquí arriba, está creando una perspectiva ascendente, está construyendo una imagen, la colina de Sanlúcar, que se vea, el barrio alto, el arrabal de la Ribera. Además, quien lo ve así distingue perfectamente que aquí hay una cosa y esto es otra. Esto suena a ampliación, a arrabal, a ensanche, y esto suena a casco antiguo, porque hay un castillo, hay edificios de más tamaño, de más porte, de más fuste. Y aquí, bueno, pues llegaríamos a la plazoleta de San Roque. Sería el equivalente más o menos a la plazoleta de San Roque, la calle ancha de los Mesones, que andaría por aquí en medio, la calle ancha. Imaginaros que desde la plaza del Cabildo hasta el paseo marítimo no hay nada. Que ahí está la curva del río, que viene desde el Espíritu Santo. Pues esa es la bahía de Sanlúcar. Y existe la bahía de Sanlúcar. Luego veremos otro planito en el que se ve incluso un poco mejor. Y existía la bahía de Sanlúcar. No se lo inventa Pigafetta. Existe la bahía de Sanlúcar. No es la bahía de... Verás, es un término poético, más literario que geográfico en este sentido, pero que hace referencia a esa curva, a esa ensenada natural que hace el río a la altura de Sanlúcar de Barrameda y que era reconocible por los marinos de la época. Era perfectamente reconocible por los marinos del siglo XVI. ¿Veis? Aquí tenéis, ¿veis lo que os decía? Aquí está la ciudad, la arena, es una representación ya posterior, pero veis, la idea que nos muestra esta representación es la de cómo se va aterrando, llenando de arena, esta ensenada natural que hacía el río aquí y que seguramente auspiciaba el cobijo de las embarcaciones, mejoraba la protección de los barcos en caso necesario, y que es San Lucas de Barrameda, que es esta curva natural a la que Pigafetta no vacila en llamar Bahía de Sanlúcar. Y aquí te dice, gracias a la providencia divina, el sábado 6 de septiembre entramos en la Bahía de Sanlúcar, y de los 60 hombres que formaban la tripulación cuando partimos de las Molucas, es decir, 60 marinos en la nao Victoria, no éramos más que 18, y estos en su mayor parte estaban enfermos. En su mayor parte no, estarían hechos polvo todos. Medina Sidonia, otro de los términos con los que Pigafetta, ya lo hemos visto al principio, hace referencia a Sanlúcar de Barrameda. ¿Por qué? Porque se refiere a los duques de Medina Sidonia. Lo hemos explicado, lo hemos considerado, lo hemos apuntado. Aquí tenemos dos vistas del Palacio Ducal de Medina Sidonia, de la fachada, del frontis, desde la Plaza de los Condes de Niebla y del Salón de Embajadores. Y te dice, literalmente, Pigafetta, continuando el descenso del Betis, se pasa cerca de Coria y algunas otras aldeas hasta Sanlúcar. Castillo,
¿Veis? Aquí tenemos, luego lo veremos, castillo, pero castillo no se refiere al castillo de Santiago, sino a la ciudad amurallada, fortificada de Sanlúcar de Barrameda. Castillo de propiedad del duque de Medina Sidonia. Y dice, ahí es donde está el puerto que da al océano. ¿Vale? O sea que esto no es una escala. Hay un puerto, que te lo está diciendo Pigafetta, que es el puerto que da al océano, es decir, el puerto que interesa a la expedición, en lo que interesa a la expedición, que da al océano, y que está en Sanlúcar de Barrameda. O sea que de escala para limpiar fondo, no, nada. Castillo. Aunque he puesto una imagen del castillo de Santiago, porque es muy gráfica, vuelvo a decir, el término castillo, cuando lo utiliza Pigafetta, no se refiere a esta fortaleza, que él conoció. Ojo, que Pigafetta estuvo aquí. Pigafetta, cuando habla de Sanlúcar, no habla de lo que le han contado. Habla del sitio donde él pasó 40 días. Cuando uno pasa 40 días en un sitio, se acuerda. Si nos vamos de fin de semana, cuando nos vamos. Y nada más que de lo que te alegra de cambiar de aire, vienes y te acuerdas de cuando estuviste en el balneario de no sé qué, o cuando estuviste en Segovia y vale, cayó el cochinillo, pero también cayó el acueducto y también cayó el Alcázar, o de cuando te escapaste a Madrid porque había tal exposición en el Prado que no te querías perder. Pues si estás 40 días en un sitio, te acuerdas por narices. Un sitio que además es más pequeño que hoy y donde no hay televisión, donde no hay radio, donde no hay internet, donde si te quieres entretener tienes que salir y dar vueltas y mirar, ¿vale? Aparte que era verano. Ojo, que estamos hablando de que la expedición parte de aquí un 20 de septiembre. Estos están aquí en agosto. Hombre, el veraneo sanluqueño del siglo XVI no sé yo si era el del siglo XX y XXI, pero el clima incita a moverse. Y si tú te vas ahí a tomar por saco que no sabes si va a volver, yo creo que todos convendremos en que tú intentas pasártelo bien, divertirte, salir, porque cuando te montes en el cascarón de madera ya no sabes lo que te va a esperar. No sabes, tú vas a salir del Cabo San Vicente y si vas a llegar ni a Canarias, te va a coger una tormenta atravesada y adiós. Entonces, y además Sanlúcar es el sitio donde vuelve Pigafetta. Cuando vuelven, imaginaros cuando volver de 3 años de viaje, de todo. Te alegra, ¿eh? Te alegra tela. Esta gente tuvieron que pegar salto, aunque fuera con las manos, hacer la ola cuando llegaron. Es decir, es un recuerdo en positivo. Cuando tenemos un recuerdo en negativo, hacemos por no acordarnos. Viene, porque lo malo viene solo siempre, no hace falta buscarlo. Pero un recuerdo en positivo, lo buscamos. Lo buscamos. Imaginaros 3 marinos de los 18 que sobrevivieron, que después, por circunstancias de la vida, vamos a hacer fantastoria, que dicen los italianos. 3 tíos que por circunstancias de la vida desembarcan, se han hecho compadres, se han hecho colegas, se han salvado la vida el uno al otro, han cogido la fiebre, se han cuidado, tal y cual. Y ahora esos 3 montan una venta en Lebrija. Pues eso se estarán acordando toda la vida de cuando volvieron a Sanlúcar. Y yo, ¿te acuerdas la taja que cogimos? Y yo, ¿te acuerdas cuando fuimos a la iglesia? ¿Te acuerdas las misas? ¿Te acuerdas de todo? Pues ese es el recuerdo que tiene Pigafetta cuando se va, y una vez cuando vuelve y rehace el texto y lo reescribe y demás, Dios mío de mi alma, es la salvación, ¿no? La salvación. Pues cuando habla de castillo, se refiere no al castillo de Santiago, que conocía, no es que lo ignore, no es que... No, que lo conocía, es que, a ver, es imposible no ver el castillo de Santiago. Y cuando uno entra por barco, yo he tenido la suerte de entrar con la réplica de la nao Victoria, viniendo desde Puerto Sherry, entrando en Sanlúcar, y llegar de noche. El castillo de Santiago es un león. Visto desde el río, es como un león tendido. Yo no sé si lo hicieron así a posta, pero yo cuando lo vi, vale que estaba iluminado, es la torre del homenaje, es la cabeza, y es como un león tendido. Si lo hicieron a posta o le salió así, salirle así no le salió. Yo creo que lo hicieron a posta para que desde lejos tuviera esa imagen de potencia, de fuerza, y que recordara a un animal heráldico como el león, y un animal temible como el león. Además, la piedra es rubia. La piedra del Castillo de Santiago no es piedra oscura, es piedra más bien clara. Pues no se refiere Pigafetta a ese castillo, se refiere a la ciudad de Sanlúcar. Dice, se pasa cerca de Coria y algunas otras aldeas. A Coria la pone de aldea, ¿eh? Saluda a los corianos aquí presentes. Dice, se pasa cerca de Coria y algunas otras aldeas
hasta Sanlúcar, castillo de propiedad del duque de Medina Sidonia. Es decir, lo que está con esa redacción, lo que está poniendo en evidencia Pigafetta es la prestancia de Sanlúcar de Barrameda, la preeminencia de Sanlúcar de Barrameda, la importancia y el peso que tiene Sanlúcar de Barrameda a principios del siglo XVI en comparación con el resto de poblaciones del entorno a las que, incluida Coria, llama aldeas. Eso no es algo negativo. Lo único que significa es que Pigafetta está diciendo, bueno, que el tío es de Vicenza, ¿verdad? Que no es que tenga aquí intereses, que no lo está diciendo por interés suyo, está diciendo, no, es que salimos del puerto que da al océano, es que salimos de un sitio, no lo conocéis, pero si lo conocierais, os quedaría, le falta decir, ¿no? No conocéis el sitio, pero vamos, quedaríais encantados. Salimos del puerto que da al océano, del castillo fuerte de los duques de Medina Sidonia, de Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Eso es lo que está diciendo Pigafetta. Guadalquivir. Hay otros dos términos que se puede pensar que son una referencia un poco más oblicua, pero que también son evocadores de Sanlúcar de Barrameda, porque cuando los menciona en el texto no está hablando de Córdoba, no está hablando de lo que nos atañe, nos interesa, de Sevilla, sino que lo hace en relación con Sanlúcar, de manera que él quiere hacer ver que hay una indisolubilidad conceptual entre el río y la ciudad. A nosotros que vivimos aquí, eso nos parece pues lógico, pero es que esto está escrito para que lo lea el Papa de Roma, literal, para que lo lea María de Médici en París, para que lo lea el rey de Portugal, para que lo lean personas que no conocen Sanlúcar de Barrameda, y él tiene que transmitirle la idea sin mapas. Entonces tiene que hacerles ver que el Guadalquivir, ojo, que no es cualquier río, va de la mano de Sanlúcar de Barrameda, y ojo, no es cualquier río. ¿Y cómo lo pone en evidencia Pigafetta? Porque lo llama Betis, porque hace referencia al nombre latino, al nombre romano del río. El Guadalquivir, Río Grande, a la reina de Francia, que además es una Medici, italiana, florentina, de los más pijo. ¿Eso qué es? ¿Eso cómo se pronuncia? Ahora, Betis, romano, latino, eso ya es otra. Que esto es, el Baetis. Siendo que el latín todavía en esa época es una lengua de alta cultura, que bueno, que los eclesiásticos, por lo menos los de nivel, manejan, y que en la se supone, a lo mejor no la manejan, pero hombre, hay que hacer como que la saben, ¿no? ¿Tú hablas inglés? Sí. Good morning, hello, ¿vale? One coffee, please. Pero se hace un poco como que se habla. Estoy tomándome la licencia. Lo que quiero decir con esto es que el pasado romano, se dirá, claro, tú como eres arqueólogo de Antigua, la romanidad siempre es un timbre de nobleza. Lo antiguo siempre es digno. Lo antiguo siempre es noble. Lo antiguo siempre tiene como un tono dorado, como luz propia. Entonces, Guadalquivir, pues a lo mejor Enrique VIII de Inglaterra, lo de Guadalquivir, imagínate tú, Enrique VIII en Londres, Guadalquivir, lo que le venía. Y a los ministros de Enrique VIII, o a María de Médici, o al Papa. Pero ya habla de Betis, de Roma, ya es como más un toquecito, ¿no? Es decir, ojo, claro, más fino, más universal además, más elegante. Y bueno, Londres había sido romana, Londinium, Lisboa es Olisipo, París es Lutecia, Roma es Roma, eterna, siempre. Entonces, es algo universal. Y eso es lo que está haciendo Pigafetta cuando habla del Betis. No demostrar que él tiene conocimiento de latín, pues claro que él los tenía. No, lo que está haciendo es abriendo un paisaje más amplio, poniendo sobre la mesa que aquí estamos ante un prisma universal, que Sanlúcar no es un rincón, no es una aldea, es un noble y fuerte castillo de los duques de Medina Sidonia, que está a la vera del Guadalquivir, que, ojo, no es cualquier río, es el Betis, es el Baetis de los romanos, que además no es solamente que fuera un nombre latino, que es que el Baetis es uno de los ríos más importantes del imperio, con lo cual no está poniendo nada que no exista, no está añadiendo color, simplemente está, como hace un buen restaurador, sacando colores de ese cuadro, haciendo que se vean los colores reales de ese cuadro, que es Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Y ¿qué dice? Pues descendimos el río Betis hasta el puente del Guadalquivir, pasando cerca de Juan de Alfarache, San Juan de Alfarache, en otro tiempo ciudad de los moros, tal y cual, y está relatando cuál es la autopista que están utilizando, cuál es la gran vía de comunicación. Ojo, que esta gente va a dar la vuelta al mundo y van por un río, que eso a lo mejor a Enrique VIII o al rey de Portugal
o a la regente de Francia no le chocan porque París tiene el Sena, Londres tiene el Támesis, Lisboa tiene el río Mar, que es el Tajo. Pero lo que deja en evidencia es que es una gran expedición llamada a dar la vuelta al mundo y que además él lo pone por escrito, ojo y volvimos, y sale por esa vía de comunicación que es el río Guadalquivir. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque el cosmódromo de la antigüedad, si los barcos del siglo X, si las expediciones oceánicas portuguesas y castellanas fundamentalmente, y lo digo en ese orden porque cronológicamente fueron más importantes primero las portuguesas, luego ya las españolas o castellanas, que es decir, grosso modo lo mismo. Son esas naves, esos barcos, son las naves espaciales del siglo XV-XVI, y los océanos son el espacio sideral de hace medio milenio. El sitio, el Cabo Cañaveral, el Baikonur, el cosmódromo, desde donde salían esas naves espaciales del siglo XV-XVI, es el eje que conforman el Golfo de Cádiz, digo Golfo, no bahía, el Golfo de Cádiz, desde el Estrecho de Gibraltar hasta el Cabo San Vicente, y el río Guadalquivir, que es como una especie de tenedor, ¿no? El río es el mango y luego esa amplia zona geográfica del Golfo de Cádiz. Bueno, pues ese tridente tiene un punto de referencia axial que es Sanlúcar de Barrameda, porque además que está en medio. Es que es imposible no tener en cuenta Sanlúcar de Barrameda en ese contexto. Tú puedes salir de Cádiz, puedes salir de Sevilla, pero el eje está, el vértice, donde tú clavas la punta que pincha del compás para trazar el círculo, está en Sanlúcar de Barrameda. Y eso es así, y eso lo saben esta gente, porque son los que están saliendo, estos son los astronautas del siglo XV y XVI. Creerme que no lo estoy diciendo en tono frívolo. A mí eso, además, no es una idea mía, no es algo que se me ocurriera a mí. Eso me lo pone de manifiesto, me lo pone en evidencia un amigo fallecido, Franco Bazzanti, ingeniero y marino. Él y su mujer Lucía navegaban con su velero el Atlántico y querían dar la vuelta al mundo, no pudieron hacerlo porque Franco falleció en un accidente náutico. Y él fue el que, me lo explicó hace un día, comiendo en Sanlúcar de Barrameda, vamos, porque eran asiduos de Sanlúcar. Que Sanlúcar era el cosmódromo de la modernidad, decía Franco. Yo lo maticé un poco y lo amplié porque realmente el cosmódromo de la antigüedad es ese espacio más amplio que conforma el Golfo de Cádiz, ojo, y el río Guadalquivir. Y tiene el vértice en Sanlúcar de Barrameda. Pero no es una licencia poética, es así. Las naves espaciales salían, las naves espaciales del siglo XV y XVI, salían de este entorno y salían de aquí. Y luego esa mención del Betis, ¿no? Esto que he puesto aquí no es el padre Betis, es el padre Nilo, que está en el museo Gregoriano, el Museo Egipcio Gregoriano de Roma, que es una imagen muy evocadora, porque sabéis que los ríos en la antigüedad están todos divinizados y generalmente los ríos son dioses, no diosas. En el mundo grecolatino los ríos son masculinos. Es así, ¿no? Y lo digo, pues no, si no lo menciono va a parecer que es el padre Betis, que es una estatua del río Betis. No, es una estatua del río Nilo. Y el término Betis viene a ser empleado por Pigafetta en un par de ocasiones. Vuelvo a decir, lo he explicado. ¿Por qué? Porque lo que quiere es hacer, no dignificar al Guadalquivir, ojo, sino quiere hacer ver la dignidad del Guadalquivir. No le añade nada. Saca algo que tiene el Guadalquivir, que es su condición de río latino, de río romano, de su pasado histórico, la romanidad, y que fue y sigue siendo el Baetis. Y a un lector culto del siglo XVI eso le ayuda una barbaridad para dimensionar inmediatamente el peso y el papel que tiene ese río, que no es un río cualquiera, que es el Betis de los romanos, ¿no? Y así pues tenemos las dos menciones de donde aparece el río Betis, en esa referencia a Coria, y la anterior de San Juan de Alfarache, que se dirá, bueno, pero no está en Sanlúcar, no, pero está in itinere. Están en el Betis porque van a Sanlúcar de Barrameda, porque vienen hasta aquí, no es a capricho, lo está diciendo, lo está mencionando, para que sepan de qué río se trata, de qué importancia tiene, y porque es el soporte de esa navegación, el que lleva a Sanlúcar de Barrameda. Es el mecanismo de comunicación a través del cual se llega a Sanlúcar. Entonces, ¿qué es lo que quería traer a colación con este recorrido? Que se me ha dilatado un poco en el tiempo, pero bueno, no mucho. No ensalzar a Sanlúcar de Barrameda, no se trata de hacer apología
localista de Sanlúcar, sino daros cuenta, hacer ver la cantidad de formas, 7 formas distintas, cada una de las cuales sale más de una vez, es decir, varias decenas de menciones de Sanlúcar de Barrameda de forma directa, explícita, implícita, oblicua, indirecta, pero que en todo momento a un lector que lea el texto, que se lo empape, le queda claro que se está hablando de Sanlúcar de Barrameda, del contexto geográfico de Sanlúcar de Barrameda, del contexto geográfico, con las alusiones al río, Betis, Guadalquivir y a la bahía, del contexto político, los duques de Medina Sidonia, del contexto histórico de la ciudad, del contexto religioso, con la mención de Barrameda, con lo cual daros cuenta que Pigafetta se acerca a Sanlúcar de Barrameda desde perspectivas completamente distintas, desde lo cultural, desde lo político, desde lo económico, desde lo religioso, desde lo geográfico, y hace ver, tanto como se puede en su texto y en el siglo XVI, sin imágenes, sin ilustraciones, sin internet, sin fotos, sin Photoshop, hace ver la prestancia, el peso y el papel y la relevancia de Sanlúcar de Barrameda a principios del siglo XVI. Aquí he querido cerrar con unos vinilos. Esto lo hemos puesto, digo hemos, el ayuntamiento ha puesto en la oficina de turismo en la calzada del Ejército 5 vinilos alusivos a la circunnavegación. No han durado ni una semana. Han sido presa del vandalismo y han empezado a destrozarlo y a arrancarlo. Se pusieron el martes y el viernes ya habían empezado a ser dañados. El sábado estaban bastante mal y hoy están aún peor. No traigo esto como un apunte de pesimismo, sino como simplemente quería cerrar con estas imágenes porque traen unos textos alusivos a los personajes de la circunnavegación, ahora los veremos, y a los avatares y circunstancias de la circunnavegación, pero no me parece honesto no hacer esa pequeña mención lamentable a cómo dinero público, patrimonio de toda la ciudad, un esfuerzo público, la obra de una sanluqueña como es Mariqui Romero, una gran ilustradora, pues ha sido víctima del... Pues son suyas las imágenes, Mariqui, son dibujos suyos. Además, esto no es una... Iba a decir una foto, perdón. No es un cartel, no es un cuadro retocado. No, son imágenes originales de Mariqui. Yo me he limitado a hacer la selección de los textos y acorde cada uno con el personaje en cuestión, ¿no? Hay un trabajo en el que han participado varias personas, que es una obra artística original de una sanluqueña, además, y que ha sido presa del vandalismo más rancio, más mediocre, más miserable y más ignorante, porque no tiene nombre. Bueno, pasa nada, los volveremos a poner, antes o después. La cuestión es que estos que tenéis aquí delante son, en primer lugar, el de la gorra roja es Carlos V. Carlos V retratado inspirado en un cuadro, en un retrato de Carlos V con 17 años. Es decir, en 1517. Ese era el Carlos V de la circunnavegación. Es un dibujo original de Mariqui Romero, que está inspirado en un retrato que le hacen al emperador en 1517. Año y medio después, o 2 años después, se produce la salida de Sanlúcar de Barrameda en 1519. Por lo tanto, el aspecto físico del emperador sería este. Un hombre joven. Lo digo porque normalmente habéis visto la imagen que he puesto antes de Carlos V. Un hombre con barba, un hombre corpulento, tal. No, el Carlos V de la circunnavegación era un chaval. Un joven que con 16 años se encuentra con la herencia española, porque al fallecer su abuelo, el rey Fernando el Católico, regente de Castilla ante la incapacidad de la reina Juana, madre del emperador, muere en 1516 el rey Fernando el Católico, como digo, y entonces Carlos, que nunca privó a su madre el título de reina, los documentos además de la época están firmados por el rey y por la reina Juana, con el sello de la reina Juana. La reina Juana, la loca, muere en 1555 y en 1556 abdica al emperador, que muere en 1558, pero su reinado es conjunto, aunque el de ella fuera solo formal. Él formalmente no la aparta del poder, y eso dice mucho, ¿no? Dice mucho de un buen hijo y dice mucho de la dinámica del Estado, ¿no? Pero sobre todo de un buen hijo, ¿no?
En 1516, rey de Aragón, rey de Castilla, etcétera, etcétera, etcétera. Y en 1517 fallece su abuelo austríaco, el emperador Maximiliano, y entonces él asciende al trono austríaco, es archiduque de Austria, más luego todas las posesiones de la casa de Austria y de su abuela austríaca, bueno, austríaca, flamenca, Margarita de Borgoña. Y finalmente será emperador. Será emperador primero de facto y luego de jure desde 1535, cuando es coronado en Bolonia, pero ya de antes emperador. Pero lo que voy, que esta es la pinta que tendría el emperador en la época de la circunnavegación. Lo vemos sin barba, lo vemos con su buena nariz, su buena barbilla prognática de la casa de Austria, de los Habsburgo, y con el clavo en la mano, con una ramita de clavo en la mano, que esa es la inspiración de Mariki para hacer ver el resultado de la expedición. Y dice, y este texto sí es de una carta que le escribe el emperador a su tía Margarita, que empieza: mi querida tía. Es un joven está escribiendo en 1522, que le escribe a su tía María de Borgoña, o Margarita de Borgoña, y le dice: mi querida tía, etcétera, 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 espero que estés bien de salud. Te escribe tu devoto sobrino, Carlos, tal y cual, y le dice: la armada que envié hace 3 años a la especiería, a las islas de las especias, ha regresado de aquellos lugares donde nadie ha pisado jamás, y afirman mis capitanes de la dicha armada que en tal viaje han completado la vuelta al mundo. Y eso es una carta oficial del ya emperador a su tía. Y es la primera referencia que tenemos por parte del emperador de decir que han dado la vuelta al mundo. Es un documento familiar, pero evidentemente cuando escribe un soberano no es solo un documento privado, es un documento público. El emperador sabe muy bien lo que está escribiendo. Tanto así, fijaros el truco. Dice: la armada que envié hace 3 años a las especierías ha regresado de aquellos lugares. ¿Qué armada? Ha vuelto la nueva Victoria destrozada. Ha mandado 5 barcos. Que vale que 5 barcos lo llamemos armada, ¿vale? Incluso en la época. Dice: la armada que envié ha regresado. O sea, el viaje ha sido un completo éxito triunfal. Le mandé una armada y ha vuelto. ¿Vuelto? O sea, este era joven, pero tonto no era. Y se lo dice a su tía, pero sabe de sobra que la carta va a pasar por manos de mucha gente. ¿Entiendes? Vamos a ver. A robar a la cárcel. Ha regresado de aquellos lugares donde nadie ha pisado jamás. Como la luna. Igual, es que es lo mismo. No hay otro horizonte. Y afirman mis capitanes de la dicha armada, que capitán Elcano. Si verás, vamos a ver, Carlos, se entraña que mandaste 250 tíos, han venido 18 trozados, que lo menos que traían era diarrea. No te digo yo diarrea, vamos a ver, no tenían ya ni tripa. Pues no. La pose de majestad, ¿no? Mi armada ha vuelto. Y así como al descuido, dice, y dicen mis capitanes que han dado la vuelta al mundo. Se lo dice así como, fíjate, las cosas que hacemos aquí nosotros, españoles, ¿no? Y dicen estos chavales, y como son mis capitanes, yo me lo creo, que es lo que está implícito. Yo no lo he visto, pero son mis hombres, los que yo he mandado por buenos, y como los he mandado yo por buenos me creo lo que me digan. Todo es, no solamente, lo decía, daros cuenta cuando hablaba de Pigafetta, por qué cambia de palabras, por qué habla de distintas formas, porque el texto, lo que tú tienes por delante, lo de leer entre líneas, que no voy a descubrir yo ahora nada, hay que leer entre líneas. Entonces él le escribe a su queridísima tía, pero sabiendo que eso, la corte de Borgoña lo va a leer entre, que sí, que es un dominio suyo, pero que eso lo van a copiar el embajador de Inglaterra, el de Francia, el de Portugal, del Papa, el de... ¿Qué ha dicho este? No, que ha mandado una armada. Fíjate, aquí llegaron 18 trozaditos con un barco abierto, casi que no llegaba, y mi armada, ¿no? Lo que se aprende, ¿no? Luego, Juan Sebastián del Cano, que es el que está... ¿Veis? Ese es el timón del barco. El timón de rueda es del siglo XVIII. Lo que tiene el Cano en la mano es la caña vertical del timón. El timón forma un eje, una caña horizontal y una caña vertical. A mí los términos náuticos se me escapan y ruego que me lo disculpéis, pero Juan Sebastián del Cano está manejando el timón, la caña vertical del timón, y dice el texto. El texto forma parte, está extraído de un artículo
que escribe el director del Archivo Histórico de Euskadi, el más rato que está pasando Pepe. El director del Archivo Histórico de Euskadi, un texto que se publicó en el libro de actas del primer Congreso de la Vuelta al Mundo, y dice Borja Aguinagalde, que es el que está estudiando la documentación original del Cano que ha aparecido en un archivo en Euskadi y que ha venido al segundo Congreso de la Vuelta al Mundo a presentar esa documentación. El doctor Aguinagalde dice: el Cano, que sin ninguna duda tiene madera de líder y es respetado por su entorno. Hombre de acción, ajeno a otros detalles de la vida, a lo que ocurre en tierra. Él, al hacer el doctor Aguinagalde el retrato de Juan Sebastián del Cano, el retrato literario de Juan Sebastián del Cano, lo que prima son fundamentalmente dos aspectos: su fortaleza de carácter y su condición de marino total. O sea, al Cano parece que le quemaba la tierra firme bajo los pies. Cuando llegaba a Guetaria, enseguida estaba deseando de... a tierra firme, Guetaria, que era su ciudad, enseguida estaba deseando volverse a embarcar. De hecho, muere en 1526 intentando dar la segunda vuelta al mundo. Magallanes, que es esta figura que tenemos aquí con el pelo largo, dice: de entre todas las figuras y todas las rutas, mi admiración se asió a los hechos del hombre que, en mi sentir, llegó a lo más extraordinario en la historia de los descubrimientos geográficos. Fernando de Magallanes, su navegación es tal vez la odisea más grande en la historia de la humanidad. Esto es un texto de Stefan Zweig, premio Nobel de Literatura, filósofo, escritor, divulgador histórico, sabio total, antifascista, antinazi, social y políticamente muy comprometido. Tendremos en el contexto de la programación de la primera vuelta al mundo, aquí en el mostrador del hotel tenéis las volatinas que se han hecho con la programación de este otoño, de actividades en torno a la primera vuelta al mundo: teatro, conciertos y actividades literarias, mesa redonda y diálogos literarios. Y tendremos precisamente el domingo 29 de octubre, es entrada libre hasta completar aforo, y el domingo 29 de octubre tendremos a las 9 en la Merced la obra Juana, la reina que no quiso reinar, de la compañía Histrión Teatro, ahora que hemos hecho referencia a la reina Juana la Loca. Pero es que el sábado 11 de noviembre, todo esto está colgado en internet, lo podréis ver en internet también, el sábado 11 de noviembre a las 9 de la noche, también en la Merced, tendremos la obra Una hora en la vida de Stefan Zweig, que retrata el final de Zweig. No os cuento nada, quien lo sabe no hace falta que se lo cuente, y quien no lo conoce no se lo voy a contar, porque lo de los spoilers y contar el final de las películas no está bonito. Entonces, lo digo porque hemos seleccionado a la obra de teatro de la reina Juana porque es contemporánea al momento de la vuelta al mundo. Es la reina, aunque el rey, el emperador sea Carlos V, ella es la reina de Castilla cuando se produce la vuelta al mundo. Y también hemos seleccionado la obra sobre Zweig porque es el gran biógrafo de Magallanes. Con permiso de Pigafetta, Stefan Zweig es aún hoy el gran biógrafo. Zweig muere en 1942, solo diré eso, y es el gran biógrafo de Magallanes. Luego, Pigafetta te dice: desde que habíamos partido de la bahía de Sanlúcar hasta que regresamos a ella, recorrimos, según nuestra cuenta, más de 14.460 leguas y dimos la vuelta al mundo yendo siempre de este a oeste. Y ese es un texto del propio Antonio Pigafetta, al que tenemos ahí recogido magníficamente por Mariqui Romero, con su pluma, redactando la crónica del viaje. Y finalmente, también un texto de Pigafetta, que ya hemos visto, tenéis ahí la bahía de Sanlúcar. Esta imagen la ha construido Mariqui sobre el Vingaerde, sobre la imagen, inspirándose en la imagen de Vingaerde. Aquí tenemos a la nao Victoria, imaginemos aquí a la nao Victoria que está volviendo de dar la vuelta al mundo. Y te dice Pigafetta: gracias a la providencia, el sábado 6 de septiembre entramos en la bahía de Sanlúcar y de los 60 hombres que formaban la tripulación cuando partimos de las Molucas, de las Islas Molucas, no éramos más que 18. Con esto, vuelvo a decir, lo que quería era simplemente acercarnos a las interpretaciones y a las aproximaciones que hace Antonio Pigafetta en relación con Sanlúcar de Barrameda y que recoge su texto de distintas formas. Yo creo que deja bastante claro que Sanlúcar tiene un peso y un papel determinante en la historia de la circunnavegación y que a él, como cronista, le parece imprescindible acercarse a Sanlúcar de Barrameda desde, como hemos visto, distintas perspectivas: la geográfica, la política, la económica, la cultural, la religiosa, la paisajística, para dejar constancia de cómo en el hecho fundamental de la vuelta al mundo, el alfa y el omega están en Sanlúcar de Barrameda. Muchas gracias.
Y ahora os toca hablar a vosotros, que yo llevo hablando aquí más de una hora. De preguntas, de comentarios, de intervenciones. Facilita las preguntas, que esto viene preparado, ya lo demás me coge una renunciadora. A ver, lo del barra me da, que es lo primero, de las primeras cosas, a mí, cuando yo llego a San Lucas, me cuentan lo de amarrar los barcos en las covachas y lo del barra me da. Y yo con las dos me quedo ahí diciendo, bueno, ya algún día veremos por dónde va esto. Hay lo que se llaman explicaciones postquem. ¿Vale? Pasa algo, no sabemos por qué, o perdemos la constancia, el conocimiento de por qué, y se inventa una explicación posterior. Eso pasa mucho con el mito y el rito. El mito, el hecho religioso, genera un ritual, genera un rito. Y luego, el mito que lo origina se pierde, no sabemos bien qué pasó, pero nos queda el rito. Y al final el rito se termina llenando de contenido. Las romerías, por ejemplo. Sería entrar en mucha profundidad y no os quiero hablar de ninguna. Pero no quiero hablar de ninguna porque no estamos aquí para eso ahora. Lo he hecho y lo hago sin problema. Pero en Belalcázar, por ejemplo, por no citar ninguna del entorno, en Belalcázar existe la romería de la Virgen de la Alcantarilla. La romería de la Virgen de la Alcantarilla pasa por varios yacimientos arqueológicos potentísimos del término municipal de Belalcázar, entre otros uno que puede ser un oppidum prerromano, ¿vale? Un pequeño oppidum, una colinita que cuando hemos ido allí, esto tiene una pinta que no vea. Y entre otras cosas que pasa, pues tienen que cruzar un río, un arroyo. Antiguamente soltaban una zorra a la que había que perseguir. Hay una serie de componentes que están absolutamente aparte del horizonte cristiano, del horizonte religioso actual que inspira la romería, y que claramente están hablando de rituales precristianos. El hecho de soltar un animal salvaje, que además es un predador, porque hombre, en el Valle de los Pedroches lobos no hay, húbolos, pero no los hay, osos hubo hace, yo qué sé, ponle 2000 años, ya no hay. ¿Qué es lo que tenemos de predador que no sea un pájaro, que como lo suelte, como lo va a buscar? Suelta una zorra, ¿ves? Adiós. Un zorro, una zorra, una raposa. Y hay que perseguirlo y hay que capturarlo. Evidentemente, esos son rituales que tienen que ver con horizontes culturales precristianos, pero que están, o estuvieron, embutidos, digamos, subsumidos, metidos en la romería cristiana. Se pierde el origen precristiano de la romería se cristianiza, queda fosilizado parte del rito, y luego a lo mejor incluso te dan una explicación a posteriori. Estoy haciendo esta comparación que no tiene en las formas nada que ver con lo del barra me da, pero sí en el sentido de que la explicación del barra me da es una explicación postquem, es decir, después del hecho de que tenemos la barra, no sabemos por qué Barrameda se llama Barrameda y buscamos una interpretación que nos acerque a eso. Eso es muy normal, eso es muy lógico. Y responde a la fusión del pensamiento mítico con el pensamiento lógico. Es decir, nuestros dos hemisferios cerebrales, el pensamiento lógico racional, que viene regido por el hemisferio izquierdo del cerebro, y el pensamiento es artístico, el ámbito del sentimiento, el ámbito también de lo emocional, por supuesto, pero también, y en ese mismo contexto, de lo religioso, que tiene que ver con nuestro hemisferio derecho, que tiene que ser el más divertido de los dos, evidentemente, porque si es el de la creación, el del arte y el de un poco de vámonos que nos vamos, pues ese es el más divertido, ¿no? El que rige a los poetas y a los artistas. Entonces, la conjunción de las dos se encuentra en estas explicaciones postquem, que tienen que racionalizar algo que no es del todo reconstruible solo de la perspectiva de lo racional, ¿no? Bahía. Porque si es verdad, no lo recoge Pigafetta, no te habla de la desembocadura, lo que pues mira, te digo más, gracias, porque me estoy tirando de la piscina, es decir, no te habla de la desembocadura y lo mismo es que no lo he buscado y se me ha ido de la olla, con lo cual ya tengo una cosa que revisar, porque no, en serio, palabra no, gracias Antonio, porque lo mismo lo estoy dando por sentado y es que tan tonto como se me ha ido buscarlo y es corregible. Lo que sí es cierto es que en el ámbito de la desembocadura y en San Lucas, lo que le llama la atención a Pigafetta y lo que él recoge
en este cuadro, en este escenario que él está dibujando a través de sus palabras, es el tema Bahía. Que lo digo porque cuando se habla de Bahía de Sanlúcar, pues había, y si no lo explicas, evidentemente sigue habiendo, quien dice, bueno, Bahía de Cádiz, ¿qué tiene que ver? Porque claro, aquí la bahía es la Bahía de Cádiz. O sea, en nuestro horizonte geográfico, cultural, si hablamos de la bahía, es que aquí no hay que decir la Bahía de Cádiz. En general, tú estás en el ámbito de Cádiz y dices, la bahía, ¿qué va a hacer? No es ni la de Algeciras. Y eso a la gente del campo de Gibraltar le da un coraje de tela. De la bahía, ¿cuál? ¿Cómo? Pues decir la bahía solo, en general, para nosotros, es la Bahía de Cádiz. ¿Vale? Tanto así que, claro, no, en el campo de Gibraltar la bahía de Algeciras. Pero allí nada más. Tú en general, la bahía es la Bahía de Cádiz. Y eso es una cosa que a Pigafetta le llama la atención y que si no lo explicamos, porque ya esa bahía no existe, esa ensenada, ese recodo ya no existe, pues no, pero vamos, te agradezco la desembocadura porque lo mismo que se me ha pasado a mí. No me voy a tirar a la piscina a decir que... Por ahí. A ver, el concepto puerto, cuando Pigafetta habla del puerto sobre el océano, pero una cosa que tenemos que tener presente es que puerto, incluso cuando se menciona la palabra puerto, no tiene necesariamente que hacer referencia a un puerto monumental. Por puerto monumental quiero decir un puerto de piedra. Estamos hablando de que el puerto es toda la desembocadura, todo el ámbito de esa bahía, toda la ribera del río. No se verá porque la imagen es pequeñita, pero disculpad el mareo, la imagen es pequeña, pero aquí ¿veis en este lado de aquí unas figuras? Si lo buscáis el Vingaerde en internet se aprecia. Estos no están paseando por la playa y estos no son palitos, están haciendo labores de calafateo de barcos, están calafateando barcos. Yo he tenido la suerte de nacer en una fecha y en un entorno, la Bahía de Cádiz, como podía verse en Sanlúcar, en el que todavía se ejercía la carpintería de ribera en la orilla. Hoy ya no se puede, hoy Bruselas no lo permite. Aparte que ya es más barato tener un barco, creo, de otros materiales que no un barco de madera, que haya que calafatear, que haya que embrear, que haya que mantener, y hay oficios tradicionales que se están por ello perdiendo. Pero tú ibas por la playa aquí y allí y te veías a los carpinteros de ribera construir los barcos en la playa, pero construir los barcos en la playa, que se iban y no venía nadie y lo quemaba, oye, no venía nadie y se lo cargaba, no había ninguna bellísima persona que lo destrozara, y hablo de hace 60, 50, 40 años, ya 30 no, porque 30 es Bruselas, 1986, el medio ambiente, que no lo estoy criticando, estoy diciendo que una actividad, ¿por qué lo digo? Porque las actividades relacionadas, las portuarias, las náuticas, el ámbito de desenvolvimiento natural es la ribera donde se puede, y donde no se puede se construye un puerto. Si hay un puerto natural, los barcos se calafatean, hombre, ya cuando son naos, cuando son naves grandes ya es más complicado. Pero aún así, el entorno de la ribera, el entorno de la orilla, sigue siendo el espacio de desenvolvimiento natural para ese tipo de actividades. El puerto de Sanlúcar, con independencia de que en Zanfanejo hubiera un puerto que haya que buscar con arqueología, quiero decir, ¿no? Con histórica, con estudio de documentación histórica, estudio arqueológico. Yo, claro, siempre tú siempre quieres cavar, ¿no? Es que yo no que quieras cavar, es que si no abres el melón no te lo comes. O sea, tú quieres freír un huevo, lo tienes que cascar. Te quieres comer una sandía, pues la tienes que calar. Es que si no, pues eso es la arqueología. Tenemos ahí la sandía, bueno, pues habrá que abrirla, para comérsela. Tenemos ahí que hacer una tortilla de papa, pues o pelo las papas y las parto y casco el huevo, o no hay tortilla, por tanto no hay arqueología, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, las atarazanas, por ejemplo, ¿no? Las atarazanas, que sabemos que son instalaciones de provisión de los barcos, de reparación, de construcción. Yo no voy a decir que hubiera atarazanas a cielo abierto. Sabemos que aquí en Sanlúcar el segundo duque, don Enrique el Magnífico, constructor del Castillo de Santiago, gran reformador de Sanlúcar de Barrameda, un artífice de muchas transformaciones que hay en Sanlúcar de Barrameda a caballo entre los siglos XV y XVI, en 1478 da un privilegio
vamos, lo he dicho más de una vez de esa forma, genera el primer PGO de Sanlúcar de Barrameda. Sanciona, permite la existencia de algo que ya existe, el arrabal de la Ribera, y habla de las atarazanas nuevas. Nuevas. Si el documento habla de atarazanas nuevas, porque había una atarazana más antigua, si no, no lo especifica. Me he comprado un coche nuevo. Vale, el coche es nuevo, pero... ¿vale? Si no, no lo dice. Cuando se hace la mención específica a las atarazanas nuevas a finales del 15 es porque había unas atarazanas más antiguas, lo cual es de cajón en Sanlúcar de Barrameda. Pues no se van a construir barcos en Sanlúcar de Barrameda en época islámica, ni se van a construir en época de Guzmán el Bueno. Aquí no se hizo un barco nunca, jamás, ni se arregló un barco nunca, jamás, hasta 1478, no me lo creo. Vamos, eso no se lo cree ni el Casola Manteca, no se lo cree nadie. ¿Qué es lo que sucede? Que esas atarazanas estarían en un entorno de ribera. Las de 1478 del segundo duque don Enrique, pues sería una atarazana, hombre, no como las drasanas reales de Valencia o de Barcelona, no como las atarazanas reales de Sevilla en cuanto a tamaño, pues estamos hablando del Estado, la corona de Aragón en un caso, la corona de Castilla en otro, pues una atarazana que serían potentes. Las anteriores podían ser mucho más discretas en cuanto a su envergadura como construcción, pero es que incluso podían ni ser. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir que la construcción naval se hacía en la orilla, que la carpintería de Ribera se hacía en la orilla, y que es que se dejaban los barcos. Yo me acuerdo cuando vivía con mi abuelo, paseando por la playa y veía allí, y se paraba con amigos suyos y tal, y yo, así, yo decía, y no pasa nada. Y dejan el barco aquí, hombre, las herramientas se las llevaban, pero todo el costillaje del barco, todo, y era un proceso bonito, muy bonito de ver, porque eran poetas. Verdaderos poetas, en tanto en cuanto poió, en griego significa hacer, y el poietes es el creador, el que hace. Y tú veías como, y a mí, lo digo porque a mí los barcos me han gustado siempre mucho, yo no he navegado, pero soy el tonto de los barcos, ¿qué vamos a hacer? Me gustan como concepto y estéticamente. Claro, yo iba a ver cómo se hacía un barco y tirarte un verano y ver que de una pieza de madera al final había un barco, decía, ojo. Esto, por eso a lo mejor a mí de oficio me hubiera gustado ser carpintero. Quizás, otro no, pero a lo mejor de oficio me hubiera gustado ser carpintero, porque era ver crear de la nada en el aire, pues eso es lo que se hacía aquí. Y en cuanto al puerto, pues sí, habrá una estructura portuaria, posiblemente en la zona de, casi con toda seguridad, en la zona de Bonanza, en la zona de Barrameda, en esa zona de allí. Pero todo el río, toda la ribera, toda la playa. En el Mazacote, es que aquí está el barrio de los gallegos o barrio de los marineros, está Bonanza, está La Balsa, son ese polimorfismo de Sanlúcar de Barrameda. Es que yo decía antes, está Sanlúcar y está Barrameda, pero es que hay más, pero es que todavía hoy en Sanlúcar está la colonia Montalgaida, está La Jara, está Bonanza, está el barrio Harto, está es decir, es una ciudad no desarticulada, ojo, que no estoy diciendo eso ni mucho menos, sino que es una ciudad poliédrica. Hay otras ciudades que son esto y ya está. Sanlúcar no. Sanlúcar es rica hasta para eso, para tener distintas Sanlúcar que son Sanlúcar, todas y cada una de las cuales forman ese todo conjunto y cada una de las cuales tiene identidad propia. Y que me perdonen las zonas que no he mencionado, vuelvo a decir, cuando uno empieza a mentar gente, siempre se le queda alguien en el tintero. Me advierte nuestro amigo Pepe, moderador de la tarde, que ya va siendo hora de que levantemos el campo. Así que, una vez más, muchísimas gracias por estar aquí. Ojo, la siguiente conferencia será en noviembre, la avisaremos con tiempo, será posiblemente, casi con toda posibilidad, la del profesor Antonio Moreno Ollero, que nos hablará de otro aspecto distinto, creo que tendrá que ver con la música en relación con la vuelta al mundo, con la circunnavegación, y os vuelvo a animar a que os acerquéis al estrado, ahí a la entrada, porque están los programas, se puede consultar por internet en la web municipal y tenemos la programación. Y no quiero irme sin advertir que este jueves a las 8:30 de la tarde en la Merced, si llegáis a las 8:30 y tarda un poquito en abrir, sabemos que siempre hay un cuarto de hora de cortesía, pero bueno, en cualquier caso, por la tarde en la Merced habrá una mesa redonda conmemorativa de los 50 años de la publicación de 100 años de soledad. Los diálogos literarios, el programa de diálogos pacíficos, de diálogos literarios, se ha querido dar un sesgo americanista a los diálogos literarios, siempre dentro del contexto de la circunnavegación, de las navegaciones atlánticas, del ámbito americanista de la vuelta al mundo. Será un homenaje a 100 años de soledad,
en el cincuentenario de la publicación de la gran obra de García Márquez, en el que intervendrán Ignacio Garmendia, Fernando Ibasaki y Alfredo Taján, que serán moderados por Ana Rodríguez Tenorio. Es una mesa redonda literaria. No sé si habéis ido a alguna, la verdad es que son una experiencia muy agradable, muy interesante, porque no es escuchar la paliza que os suelta una sola persona, como he hecho yo aquí ahora, sino tener a varios profesionales de un campo, cada uno de su padre y de su madre, hablando de una cosa distinta. Esto será este jueves, día 19, en La Merced, a las 8:30. Y ahora sí, muchas gracias. Voy a aprovechar para recordarle a la...